Hace muchos años, en un valle fértil rodeado de montañas y ríos cristalinos, existía un pequeño caserío campesino. Allí, en una finca cercana al pueblo, vivía don Santiago, un hombre sencillo de unos 45 años, con el rostro curtido por el sol y las manos endurecidas por la tierra. Don Santiago no era rico, apenas tenía lo necesario para que en su mesa nunca faltara comida. Pero, a diferencia de muchos en el pueblo, siempre conservaba una sonrisa serena, como si nada pudiera inquietarlo demasiado. La gente lo llamaba pobre, pero él mismo se consideraba bendecido. Su familia era pequeña, tenía un único hijo, Andrés, un joven fuerte y lleno de sueños, y un animal muy especial que se había convertido en parte inseparable de la familia. Un caballo de pelaje azabache, imponente en su porte y de mirada viva, al que llamaban Centauro. Centauro no era un caballo cualquiera. En sus ojos oscuros brillaba una chispa diferente, como si llevara consigo un misterio que nadie podía descifrar. Su piel relucía bajo el sol, y su andar majestuoso atraía inevitablemente la atención de todo aquel que lo veía pasar. Era fuerte como la tierra misma, incansable en las jornadas más largas, pero al mismo tiempo noble y dócil, con quienes lo trataban con respeto. Lo que más sorprendía de Centauro no era solo su fuerza, sino su inteligencia. Parecía entender a don Santiago y a Andrés incluso antes de escuchar sus palabras. Con un simple gesto de la mano o una mirada firme, el caballo obedecía como si compartiera con ellos un lenguaje secreto que nadie más podía comprender. Andrés había crecido a su lado desde niño. Aprendió a montar sobre su lomo, y en muchas tardes tranquilas se recostaba en su pelaje, contándole en voz baja sus sueños, como si aquel noble animal pudiera guardarlos en silencio. Por eso, para padre e hijo, Centauro no era un simple animal de trabajo, sino un compañero leal y un miembro de la familia. Para ellos, Centauro no tenía precio. No se trataba de dinero, ni de utilidad, ni de conveniencia. Él representaba unión, esfuerzo y gratitud. Era un recordatorio viviente de que la verdadera riqueza no siempre se mide en monedas, sino en la compañía que sostiene el alma cuando la vida se vuelve pesada. Con el tiempo, la fama del caballo se fue extendiendo por toda la región, hasta que un día llegó al pueblo un hacendado adinerado de tierras lejanas que había escuchado hablar de Centauro. Venía montado en un corcel elegante y vestido con ropas finas que contrastaban con la sencillez de los campesinos del caserío. El murmullo de los vecinos pronto llenó el aire. Todos sabían que la visita de un hombre con tanto dinero no podía ser casualidad. El hacendado había llegado con un solo propósito: ver con sus propios ojos al caballo del que tanto se hablaba y comprarlo. Apenas bajó de su montura, preguntó a un campesino dónde vivía el dueño de aquel animal. El hombre, señalando hacia la plaza del pequeño pueblo, le respondió: «Hace un par de minutos vi a don Santiago allí con el caballo. Seguro aún lo encuentra». Sin perder tiempo, el hacendado se dirigió a la plaza y allí estaban don Santiago y Centauro. El campesino humilde compraba algunas provisiones sencillas antes de regresar a su finca. El contraste era evidente: la modestia del hombre y la majestuosa presencia del caballo, que parecía custodiarlo como un guardián leal. Cuando el hacendado lo vio de cerca, no pudo ocultar su asombro. Nunca había visto un animal tan fuerte, tan bien cuidado y con un porte tan imponente. «Ese caballo vale oro», exclamó con admiración, y cuando finalmente lo tuvo frente a frente, no dudó en hacer su propuesta. Delante de todos los presentes, ofreció a don Santiago una gran suma de dinero para comprarlo. Era tanto que con aquella cantidad podría haber dejado de trabajar durante años. El pueblo entero guardó silencio, expectante por la respuesta, pero para sorpresa de todos, don Santiago sonrió con calma y respondió: «Señor, agradezco su generosidad, pero este caballo no está en venta. Centauro es parte de nuestra vida. No podría cambiarlo por dinero». Las murmuraciones no se hicieron esperar. «Este viejo está loco», susurraron algunos aldeanos. «¿Cómo rechaza tanto dinero por un simple animal? Es un necio, seguirá pobre hasta la muerte», añadieron otros. Pero don Santiago, tranquilo como siempre, siguió con su vida. Una madrugada, cuando el canto de los gallos apenas despertaba el día, Andrés fue al establo a buscar a Centauro para salir al campo, pero al abrir la puerta descubrió que no estaba. El corazón se le aceleró. Lo llamó una y otra vez. Recorrió el corral,
revisó las cercas y los caminos de tierra, pero el caballo había desaparecido. La ausencia del animal llenaba el aire con un silencio pesado. Andrés recorrió toda la finca, buscó en los potreros vecinos, preguntó a los campesinos cercanos e incluso siguió huellas que se desdibujaban en el barro y la hierba húmeda. Pero Centauro no aparecía por ninguna parte. Pero al caer la noche, exhausto y con el alma inquieta, Andrés regresó sin ninguna respuesta. Con los ojos llenos de frustración miró a su padre y preguntó: «Papá, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Perdimos lo más valioso que teníamos». Don Santiago, con voz serena, le respondió: «Hijo, no apresures tu corazón. No digas tan pronto que algo es bueno o malo. El tiempo nos mostrará el verdadero significado de esta pérdida». Andrés guardó silencio, sin comprender del todo aquellas palabras. Al amanecer siguiente, con la esperanza aún encendida, padre e hijo fueron hasta el pueblo confiando en que alguien hubiera visto al caballo negro. Preguntaron en la plaza, en la tienda, en las calles polvorientas, pero la respuesta era siempre la misma: nadie lo había visto. Y entonces la noticia comenzó a correr como fuego entre la gente del caserío. Los comentarios hirientes no tardaron en llegar. «¿Ven? Eso le pasa por no venderlo. Ahora lo perdió todo. Seguro se lo robaron. ¡Qué desgracia!». Andrés bajó la mirada, con los ojos húmedos de impotencia. El dolor de haber perdido a Centauro le quemaba el pecho, pero don Santiago, en lugar de enojarse o responder con rabia, guardó silencio unos segundos. Luego, con voz firme pero tranquila, habló frente a todos. «Si Dios ha permitido que esto ocurra, es porque hay un propósito que aún no entendemos. No apresuren su juicio. Lo que hoy parece una desgracia, mañana puede revelarse como una bendición. ¿Quiénes somos nosotros para saber más que el Creador?». Las palabras del hombre sencillo sorprendieron a varios. Algunos se quedaron callados, otros, en cambio, torcieron el gesto y lo miraron con burla. «Eres un tonto, Santiago», se escuchó entre risas. «Perdiste lo único que valía en tu vida y todavía hablas de propósitos. Lo que tienes es pura desgracia. Nada más. Hubieras vendido a tu caballo al hombre rico que te lo quiso comprar. Ahora no tienes ni animal ni dinero». Las voces se levantaban con condescendencia, como si cada palabra llevara la intención de humillarlo y hacerlo sentir pequeño. Y aún así, don Santiago no se dejó arrastrar por la marea del desprecio. Su calma era un silencio poderoso que gritaba más fuerte que todas las burlas, un recordatorio de que la fe verdadera no depende de lo que se posee, sino de la fortaleza del alma. La vida no siempre nos muestra su verdad en el momento, amigos míos, continuó diciendo don Santiago mientras posaba una mano en el hombro de Andrés. Un día creemos que lo hemos perdido todo, y al siguiente entendemos que aquello que llamamos pérdida era, en realidad, un regalo disfrazado. No vean la vida solo con lo que sus ojos alcanzan hoy. Miren con paciencia, porque el tiempo es el único que sabe separar lo que es bueno de lo que es malo. Andrés lo miró con asombro. Su padre hablaba con una paz tan profunda que era imposible no sentirla. Y en medio de su tristeza comenzó a comprender que la calma de don Santiago no era indiferencia, sino fe. Una fe que no dependía de las circunstancias, sino de la confianza en que nada sucede sin razón, que todo ocurre porque así lo permite el Dios eterno y todopoderoso, sea bueno o sea malo. Esa misma tarde, padre e hijo emprendieron el regreso a la finca. El sol caía lentamente tras las montañas, tiñendo el camino de tonos dorados. Con voz temblorosa, Andrés rompió el silencio. «Papá, te admiro por la calma que mantienes. ¿Cómo lo haces?». Don Santiago lo miró con ternura y respondió con serenidad: «Hijo, todo en esta vida tiene un propósito. Aunque pensemos que las cosas se ven mal, muchas veces terminan para bien. Ya lo verás. Ten fe, acepta lo que sucede y sobre todo agradece». Si estás disfrutando de esta historia, escribe en los comentarios la frase «Todo tiene un propósito». Así sabré que estás conectado con el mensaje. Y escucha esto. El 94.8% de las personas que ven estos videos todavía no están suscritas. Si eres parte de ese grupo, te invito a hacerlo ahora mismo. Es gratis y así podrás seguir recibiendo más historias que inspiran y transforman vidas. Recuerda también que al final del video encontrarás más relatos en tu pantalla. Pasaron varios días de incertidumbre, hasta que una mañana al amanecer, mientras el sol teñía de dorado las montañas, Andrés presenció una escena increíble.
A lo lejos, Centauro regresaba galopando, y detrás de él venía un grupo de caballos salvajes. El joven, con el corazón latiendo a mil, corrió emocionado. «Papá, mira, Centauro volvió. Y no solo volvió, nos trajo más caballos». Horas después, la noticia se había extendido por todo el pueblo. Los mismos que antes criticaron a don Santiago acudieron a la finca para ver el espectáculo. Y aquellos que lo habían humillado ahora decían: «¡Qué suerte la de este hombre! Es bendecido». Su pobreza se acabó. Pero don Santiago, sin orgullo ni emoción desmedida, respondió con calma: «Quizás Centauro fue en busca de su manada, y ahora ha vuelto con ella. No llamemos fortuna a lo que aún no entendemos», dijo don Santiago con serenidad. Andrés, en cambio, estaba lleno de una alegría desbordante por el regreso de Centauro. Lo abrazaba por el cuello y acariciaba su crin como si se reencontrara con un hermano perdido. Los otros caballos salvajes se mantenían a distancia. No se acercaban demasiado, pero tampoco se alejaban de la finca. Andrés los miraba con esperanza, convencido de que aquello era una señal del cielo. Sin embargo, al volver la vista hacia su padre, notó que don Santiago permanecía sereno, sin dejar que la emoción lo dominara. Para Andrés era el regreso de la dicha. Para don Santiago, quizá una nueva prueba. Al día siguiente, el joven despertó con el corazón rebosante de ilusión. Apenas la primera luz del amanecer bañó los campos. Corrió al potrero donde Centauro pastaba acompañado de los nuevos caballos. Desde la cerca, los observó con los ojos llenos de esperanza, convencido de que aquellos animales podían traer un nuevo futuro para la finca. Pero cuando intentó acercarse, los caballos se apartaron con desconfianza. Bufaban, golpeaban el suelo con sus patas y miraban cada movimiento suyo con recelo. No aceptaban ni su voz ni su presencia. Era como si hubieran levantado un muro invisible entre ellos y el muchacho. Andrés sintió un golpe de frustración, pero al ver a Centauro tranquilo, pastando sin alterarse, comprendió que la confianza no se gana de un día para otro. «Si mi padre confía en que todo tiene un propósito, yo también debo hacerlo», se dijo con firmeza. En ese instante tomó una decisión. Dedicaría su tiempo y su fuerza a domar aquella desconfianza, a convertir a esos caballos ariscos en compañeros de trabajo y parte de su hogar. Así nació en él una determinación inquebrantable. Comenzó a entrenarlos con paciencia. Pasaba horas enteras en el potrero, acercándose despacio, hablándoles con voz suave, observando cada reacción para aprender a ganarse su confianza. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses de arduo esfuerzo bajo el sol y la lluvia. Muchas veces terminó agotado, con las manos heridas y el cuerpo rendido, pero su espíritu nunca se quebró. Poco a poco, aquellos animales que al inicio lo miraban con desconfianza empezaron a aceptar su presencia, hasta reconocer en él no a un extraño, sino a un compañero digno de respeto. Pero un día, mientras intentaba domar al más bravo del grupo, el animal lo lanzó con violencia contra el suelo. Andrés cayó y un crujido seco anunció lo inevitable. Su pierna se había quebrado. El dolor era insoportable. Y como si el infortunio atrajera lenguas venenosas, algunos vecinos que pasaban por la finca de don Santiago presenciaron la escena. Eran los mismos que antes se habían burlado de él cuando perdió a Centauro, y no tardaron en murmurar con crueldad: «Ya ven, esos caballos trajeron desgracia. Ahora su hijo está herido». Lucas apretó los dientes con lágrimas espesas resbalándole por el rostro. «Padre, ahora sí no me digas que esto no es malo. Mira lo que me pasó», dijo entre sollozos. Don Julián llegó a su lado en silencio. Se arrodilló en la tierra y le sostuvo la pierna con firmeza. Su mirada no tembló. Con voz baja que parecía envolver el dolor, respondió: «Hijo, no digas que es malo todavía. El tiempo tiene maneras misteriosas de mostrarnos su verdad». En ese mismo instante comenzaron las críticas, como flechas lanzadas contra el corazón de don Julián. «¿Y ahora qué, Julián? ¿Dónde está ese propósito del que tanto hablabas cuando perdiste al caballo? Mírate, tu hijo en el suelo, quebrado. ¿Qué clase de bendición es esta?». Don Julián los miró sin alterarse, con la serenidad de quien no necesita defenderse ante el ruido del mundo. Su voz fue firme, pero cargada de paz. El propósito no siempre se entiende en el momento, ni el dolor significa ausencia de Dios. No llamen desgracia a lo que aún no ha terminado de mostrarse. El tiempo revelará si esto es pérdida o si es enseñanza. No discutió con nadie. Rasgó una tira de costal, improvisó una tablilla con 2 ramas rectas y mientras Lucas jadeaba, le inmovilizó la pierna con cuidado. Después susurró: «No maldigas el dolor. A veces es un maestro exigente. Si Dios lo permitió, también nos dará fuerzas para atravesarlo». Lucas lo miró con los ojos encendidos de angustia.
¿Y si no puedo volver a trabajar, padre? Claro que volverás a trabajar, hijo. A veces Dios nos detiene para enseñarnos a caminar de otra manera. Hoy no entiendes, pero no apresures tu juicio. Agradece la vida incluso cuando duele. Lo demás, déjalo en manos del Altísimo. El viento peinó el potrero como una mano antigua. Los caballos a lo lejos observaban en silencio, y en medio del dolor, la voz de don Julián quedó flotando como una promesa que no necesitaba pruebas. La verdad de ese día aún no estaba completa. Solo 2 semanas después del accidente de Lucas, el país entró en guerra. El gobierno comenzó a reclutar a todos los jóvenes para enviarlos al frente de batalla. Nadie podía escapar. Cuando los soldados llegaron al pueblo, fueron finca por finca reclutando muchachos. Al llegar a la casa de don Julián, vieron a Lucas con la pierna rota. No pudieron llevárselo. Mientras tanto, muchos otros jóvenes fueron arrancados de sus hogares y tristemente la mayoría nunca regresaría. Las familias lloraban desconsoladas. El aire del pueblo se llenó de lamentos, como un río de dolor que no encontraba cauce. Las madres abrazaban las ropas vacías de sus hijos. Los padres se quedaban mirando al horizonte con ojos apagados, incapaces de aceptar la ausencia. El sonido de los sollozos se mezclaba con el silencio de las casas vacías, que parecían gritar la ausencia de quienes nunca regresarían. Los que alguna vez se burlaban de don Julián ahora lo miraban con ojos diferentes. El mismo ejército que arrancó a sus hijos de los brazos no pudo llevarse a Lucas, porque su pierna rota lo había dejado en casa. Y fue entonces cuando comprendieron lo que antes despreciaban. La prueba de don Julián y de su hijo, que parecía una desgracia, en realidad había sido para bien. Entre lamentos decían con la voz quebrada: nosotros lo señalamos, nos reímos de su dolor, pero mire ahora, su hijo vive, mientras los nuestros partieron y no sabemos si regresarán. Sus palabras reconocían una verdad: todo lo que ocurre está permitido por el Creador, aunque en el momento parezca injusto. El silencio que siguió no fue de burla, sino de respeto. Muchos comprendieron que la fe de aquel campesino humilde había visto más lejos que sus juicios apresurados y que lo que parecía pérdida en realidad era protección. Don Julián, con los ojos tranquilos y la voz firme, miró a Lucas y le dijo: ¿ves, hijo? Lo que parecía una desgracia al final se convirtió en salvación. Perder a Estrella fue duro, pero volvió con más. Romperte la pierna dolió, pero te libró de la guerra. Así es la vida. Nunca sabemos qué significa realmente cada cosa hasta que el tiempo lo revela. Lucas, con lágrimas acumuladas en los ojos, respondió con un nudo en la garganta: Padre, ahora lo entiendo. Yo renegué el día en que el caballo que estaba domando me tiró al suelo y me rompí la pierna. Pensé que todo había terminado para mí. Pero si no hubiera sido por ese dolor, hoy no estaría aquí contigo. Mis amigos fueron llevados y muchos no volverán. Don Julián apoyó una mano en el hombro de su hijo y continuó con ternura, pero con una fuerza que calaba en el alma. Hijo, por eso te dije que no llames malo a lo que aún no ha terminado de mostrarse. El Creador escribe con líneas que nosotros no entendemos al principio. Él ve más lejos que nuestros ojos y sabe más de lo que nuestro corazón soporta. Todo lo que permite, lo permite con un propósito. Lucas bajó la cabeza conmovido y dijo en voz baja: Perdóname, Padre. Dudé de tus palabras, dudé de tu fe, pero ahora veo que estabas en lo cierto. Dios nunca nos abandonó, solo nos estaba guiando por un camino que yo no entendía. Don Julián lo abrazó con fuerza y, con lágrimas contenidas, susurró al oído de su hijo: Nunca olvides esto, Lucas. La vida no se mide por lo que tenemos o lo que perdemos, sino por la confianza que ponemos en el Creador. Lo que hoy duele, mañana puede salvarte. Lo que hoy parece bendición, mañana puede probarte. Por eso agradece en todo tiempo, porque todo tiene un propósito. En ese instante, el silencio del campo se volvió solemne. El viento acariciaba las ramas de los árboles como si confirmara aquellas palabras eternas. Y en el corazón de Lucas nació una fe nueva, una fe que ya no dependía de lo que veía, sino de lo que aprendía a confiar. Me alegra mucho que hayas llegado hasta el final de este video. Si esta historia te dejó una enseñanza, suscríbete para no perderte más relatos que transforman vidas. Gracias, nos vemos en el próximo.